Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 104. Magdalena, la parentela de Leidenschaft. Aunque todavía era finales de primavera, Magdalena podía sentir los cálidos rayos de Leidenschaft cuando llegó a Dunkelfelger por primera vez en más de 7 años. Nunca pensó que volvería, y mucho menos visitar como la primera esposa del rey. Pero dados los acontecimientos del invierno pasado, ya era hora de que visitara su tierra natal. Había demasiado que discutir, tantos asuntos que abordar. Y, madre, mira. Los edificios son tan diferentes de cómo es nuestra villa en casa. Su hijo, Hildebrand, necesitaba aprender lo que significaba ser un príncipe real dunkelfelgeriano. Mientras la miraba con sus grandes e inocentes ojos púrpura, una fuerte necesidad de protegerlo brotó en su interior. ¿Qué mejor manera que reclutar talentos de su tierra natal mientras los honraba con una visita? Magdalena sonrió a su hijo. Sí, es porque Dunkelfelger es una tierra abundante en la bendición de Leidenschaft, al igual que su gente. Hacía bastante calor la mayor parte del año, así que su arquitectura se construyó en torno a su clima único. Sus ojos brillaron aún más. Espero poder hablar más con mis primos. Espero que sean simpáticos. El comité de bienvenida fue apropiado cuando la saludaron junto a la cámara de teletransporte. No escatimaron en sus esfuerzos para recibirlos en absoluto, y Magdalena se sintió aliviada de ver a su hermano poniéndose una máscara amistosa como archiduque. Le había preocupado que dejara que Sieglinde lo hiciera todo, lo cual seguía siendo apropiado, pero le mostró el debido respeto. Aunque, de nuevo, durante los últimos 7 años, la casa archiducal de Dunkelfelger mantuvo una fachada, de cara al público. Estaban de acuerdo con el matrimonio de Magdalena contra Werqual para no provocar más conflictos tras la guerra civil. Como prueba de lo superficial que era su aprobación, Magdalena se había enterado de que los admiradores de su antiguo prometido, incluido Heisitze, le habían estado enviando cartas disculpándose por cómo resultó el compromiso. La indignidad de disculparse con ese hombre frío. Y sin embargo, nadie los detuvo. Era de conocimiento público que sus compañeros en la academia sentían que le debían algo a Ferdinand, cuando en realidad le debían una disculpa a ella por forzar un compromiso que nunca pidió. En cuanto a su hermano, a pesar de haber venido a verla a la puerta, seguía distante. Supuso que ambos sentían una insatisfacción mutua incluso después de todo este tiempo. Su reciente punto de discordia con su tierra natal fue por empujarla a la posición de primera esposa. Magdalena entendía que debido a su linaje, era ciertamente su posición, apropiada, pero eso no significaba que tuviera que deleitarse en hacer bajar a las esposas más veteranas que habían estado apoyando a Trawerqual durante más tiempo. Más aún porque, cuando el país estaba en la posguerra, Dunkelfelger había hecho todo lo posible por minimizar sus contribuciones al reinado de Trawerqual con excusa tras excusa que su esposo solo podía tragarse. Su excusa más ridícula para su desaprobación de la realeza fue el cambio del plan de estudios de la academia, a saber, cambiar el dípter del tesoro por el dípter de velocidad. Parecían pensar que la decisión era para debilitar a la futura generación y no para reducir las muertes de nobles, especialmente después de matricular en la academia a antiguos ropajes azules más débiles. ¿Qué razón tan endeble para su comportamiento tibio? Esperaba algo mejor de su cuñada como mínimo, y sin embargo, con los años, Sieglinde había dejado que Verdekraf hiciera lo que le placiera. Quizás Sieglinde justificaba su comportamiento como descontento debido al bajo rango de Magdalena, y por eso, ahora que ella había subido al rango de primera esposa real, lo menos que Dunkelfelger podía hacer era darle el apoyo que le debían. Pero, como miraban a su hijo era preocupante. Fue muy breve después de que presentara a su hijo en edad prebautismal, y él respondió a sus saludos con ternura. Aún así, no se le escapó cómo su hermano frunció el ceño a Hildebrand como con desaprobación. «¿Madre?», llamó Hildebrand. «¿Pasa algo?». Magdalena bajó la mirada hacia su adorable hijo, que le dirigía una mirada preocupada. «Está bien, querido, estoy segura de que a tus primos les gustarás». Sin embargo, tenía asuntos que tratar con ellos, concretamente con Lestilaut.
¿Por qué no disfrutamos un rato de la terraza? El calor aún es suave para Dunkelfelger y deseo disfrutar de los rayos de Leidenschaft en la Tierra del Fuego contigo. Lo he echado de menos de verdad. Hildebrand se animó. De acuerdo, madre. Magdalena se volvió hacia sus asistentes, aún ocupados deshaciendo su equipaje y preparando su habitación. Traed un poco de té y refrescos, mi hijo y yo estaremos en la terraza, caballeros, vengan para escoltarnos. Mientras se sentaban juntos en la terraza de sus aposentos para invitados y contemplaban la vista, apartó los asuntos problemáticos y deleitó a su hijo con historias de su infancia, los dikters del tesoro que tuvieron lugar y que más recordaba, el entrenamiento que realizó de niña, su padre luchando contra el señor del verano con audacia y honor. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de lo poco que había compartido con su hijo sobre este lado suyo. Inspirada, Magdalena llamó a sus asistentes e hizo que añadieran lugares y citas sociales a su itinerario. Realmente descuidé mostrarle a Hildebrand una parte tan crítica de mi herencia. 3 días y un dikter de bienvenida después, Magdalena tuvo una fiesta de té con su sobrino Lestilaut. No podía dejar pasar el viaje sin censurarlo por sus acciones. Los dos se reunieron en una de las salas de fiestas de té, a solas. Hildebrand estaba de excursión con sus otros primos. Después de que terminaran los saludos estándar de él y se sirvieran los platos, la mayoría de los cuales eran los familiares platos de yogur y rore. Tras la prueba de veneno, Magdalena se deleitó con los platos fríos y ácidos de casa. Después de tantos postres empalagosamente dulces de la soberanía, con la excepción de las recetas de Ehrenfest, era agradable disfrutar de los sabores con los que creció. Hablaron brevemente sobre su estancia hasta el momento. Luego, no perdió el tiempo en ir al grano. Estoy segura de que sabes por qué te he convocado, sobrino. Lestilaut se cruzó de brazos y sonrió desafiante. Supongo que es para alabarme por luchar por mi diosa de la luz. Con su cabello blanco plateado y sus ojos rojos, era como si Magdalena estuviera viendo una versión masculina de su yo más joven. Ella había sido igual de voluntariosa y testaruda. Mocoso descarado. Es respecto a ese asunto, sin embargo, no es digno de alabanza. ¿En qué estabas pensando? ¿Tienes idea del caos que has provocado con lo que has hecho? El chico frunció el ceño. Pensaría que vos seríais quien más lo entendería, tía. Si acaso, se podría decir que estaba siguiendo vuestro ejemplo al ganar al cónyuge que quería sin importar los medios utilizados. No es tan simple, negó ella con la cabeza, eligiendo sus palabras con cuidado. Sí, yo busqué a mi dios oscuro. Pero no fue solo por mi Rafael, sino también por la paz. El partido que hice, sin importar cómo respondió mi familia, puso fin a una guerra. Pero tus acciones casi reavivaron las llamas de Angriff. Lestilaut entrecerró los ojos, pero en lugar de actuar como si hubiera sido impugnado por la primera esposa del Cent, ni siquiera parecía perturbado. Lady Magdalena, ¿no os casasteis con vuestro dios oscuro y trajisteis a Dunkelfelger a la lucha de la guerra civil porque creíais en nuestra espada? ¿No me habría detenido mi padre si yo hubiera dado un paso en falso? Magdalena sintió como si la hubieran abofeteado. Sus padres intentaron detenerla, hacerla reconsiderar, pero los padres de Lestilaut lo apoyaron. Parecía que su hermano había ilustrado a Lestilaut sobre la verdad detrás de la guerra civil y que no estaba cargada de miel. Además, antes de informar a mis padres, me aseguré de escuchar el corazón de mi deseada diosa de la luz. Ella, más que nadie, teme el reavivamiento de la llama de Angriff que podría consumir nuestro país una vez más. Lestilaut dio un sorbo a su té, su expresión era indescifrable. ¿No es esa la razón por la que retrasó su decisión hasta su último año en la academia? Lady Eglinton es todavía muy joven y carece de la protección de Sewaite. La princesa oculta aún no era lo bastante madura para ver el panorama general. Vos erais aún más joven cuando os propusisteis al Centrawer cual, tía. Respondió Lestilaut. Al final, este partido que parecéis no aprobar requería 2 individuos que consintieran, siendo el otro la propia Lady Eglinton. Así fue como nuestro Au pudo proponer el dicter de toma de novia, ya que la propia novia consintió en un partido conmigo. Magdalena lo miró incrédula. La propia Lady Eglinton era una hija obediente de Classenberg. Trató de considerar a los 2 príncipes reales. Ambos la cortejaron desde el momento en que se inscribió en la academia, si no incluso antes.
¿Qué dice el hecho de que retrasara su decisión durante tanto tiempo? Le alzó una ceja. Puede que sea el heredero de Ob Dunkelfelger, pero incluso yo soy incapaz de compartir mi Rafel con una dama que no lo desea. Ella no deseaba el Rafel de ninguno de los dos príncipes, y esa era la realidad de su situación. Lady Eglantine había sido cortejada no durante 1 o 2, sino 6 años, pero ningún Rafel había brotado en su corazón. Lestilleaut no lo dijo abiertamente, pero lo dio a entender a gritos, no era su culpa que Eglantine lo eligiera. Igual que en su compromiso con Ferdinand que ella nunca quiso. La culpa era de Ferdinand. Y en este caso, la culpa era de Anastasius y Sigisbald. Magdalena no podía impugnar a Lestilleaut sin señalarse a sí misma. Al igual que vos, mi diosa de la luz ve paz y orden bajo mi capa azul. Lo que era un regusto ácido de su plato de yogur se sintió de repente amargo. Magdalena negó con la cabeza y suspiró. No te amonestaré más. Pero te daré este consejo, no como realeza, sino como tu tía. Eres el heredero de Dunkelfelger, la espada del Sent. Aunque puedas tener la protección de tu familia durante tu verano, necesitas buscar la guía de Seweit y la protección de Dulcetzen antes de actuar sobre tu calor interior. Los movimientos de la Tierra del Fuego tienen el potencial de abrazar la nación si se manejan incorrectamente. Sería negligente por mi parte no aconsejarte que tengas mucho cuidado en el futuro, Lestilleaut. El chico asintió reconociéndolo, y Magdalena decidió que era suficiente por el momento. Leidenschaft sabía que ella era igual de inflexible a su edad, pero entonces tenía menos responsabilidades sobre sus hombros que las que él tiene ahora. Solo podía esperar que sus palabras hubieran penetrado en esa dura cabeza suya. Una semana después de su viaje, Magdalena hizo que sus sirvientes enviaran un mensaje a la pareja archiducal para comunicarles que deseaba discutir una de las principales razones de su visita, reclutar apoyo para su facción en la soberanía. Necesitaba que se enviaran pilares para ella y su hijo, especialmente aquellos que también pudieran servir como herbacheren para que Hildebrand pudiera ser educado con el plan de estudios archiducal de Dunkelfelger. Había un límite en lo que Magdalena podía enseñar a su hijo sobre las costumbres de Dunkelfelger por sí misma. También era un movimiento político. No solo era otra forma de apaciguar a Dunkelfelger, sino que también abordaría la preocupación de su esposo sobre la falta de lecciones que se impartían sobre la lengua antigua a sus hijos reales. Siendo un niño, Hildebrand no monopolizaría el tiempo del profesor de todas formas. Así que podría, discretamente, hacer que enseñaran a otros niños reales, y a su vez también apaciguar a Sigisbald, Anastasius, y a su madre Ralfreida, que había sido degradada a segunda esposa. La niñera de Hildebrand también acababa de fallecer solo unas semanas antes de su viaje, y Magdalena empezaba a recelar realmente de una disputa interna entre los niños reales, ya que la protección en torno a Hildebrand se había debilitado. Necesitaba una nueva niñera y un asistente principal. No deseaba contratar sirvientes no dunkelfelgerianos para puestos tan íntimos, pues era demasiado peligroso hacerlo. Tales puestos prominentes podrían haber sido asignados a otros nobles de la soberanía cuando ella era una mera tercera esposa que no representaba ninguna amenaza para los hijos reales mayores. Sin embargo, ahora que era la primera esposa real, ofendiendo a la segunda esposa nacida en Gilesen-Meyer con su ascenso, Magdalena canceló el reclutamiento de varios sirvientes nativos de Gilesen-Meyer antes del bautismo de su hijo por su seguridad. Su nueva posición le otorgaba una buena oportunidad. Era una lástima que muchos de sus antiguos sirvientes tuvieran que abandonarla por Geduld después de que se casara contra Werqual, ya que fue un partido opuesto. Esperaba que sus asistentes más cercanos pudieran servirla con orgullo ahora que no se debatirían entre protegerla a ella y su deber con Geduld, ya que ahora era la primera esposa del rey de este país. Sus respuestas parecieron favorables cuando los buscó para fiestas de té, entrenamiento y socialización. Solo era cuestión de obtener la aprobación del archiduque para traerlos a su lado. Normalmente, Magdalena no tendría que pedir permiso para llevárselos, ya que era de la realeza. Sin embargo, dado que también quería mano de obra para la soberanía, necesitaría la aprobación de Laub antes de llevarse a un gran grupo de nobles para evitar un incidente diplomático. Recibió la respuesta más gozosa de su cuñada, que le proporcionó una lista de sirvientes que posiblemente podría llevarse. Superficialmente, su petición fue aprobada sin lucha. Por supuesto, sabía que su testarudo hermano no se involucró en absoluto en la elaboración de la lista, ni siquiera por formalidad.
Así que Magdalena envió otra petición, esta vez exigiendo una fiesta de té bajo el pretexto de repasar juntos la lista de sirvientes. Afortunadamente, Sieglinde y su hermano accedieron y organizaron una sin ningún alboroto ni fanfarria. La fiesta de té comenzó pacíficamente, pero solo fue un asunto tranquilo en la superficie. La charla trivial era inocua, pero los mensajes eran indirectos, no dichos. Como los refrescos que les trajeron para el evento, la primera dama de Dunkelfelger sirvió una tarta de frutas que era una de las famosas recetas de Ehrenfest. El sabor era maravilloso, la textura crujiente de la tarta era maravillosa, al igual que la crema pastelera y las frutas azucaradas en la parte superior. Sin embargo, como alteración de la receta, la crema pastelera estaba especiada y también mezclaron hierbas nativas de Drewanchel en la mermelada. No era una hostilidad abierta, pero Dunkelfelger estaba transmitiendo su alianza tentativa con Ehrenfest, Arensbach y Drewanchel. Este último era el más problemático, la familia real seguía siendo tan cautelosa como Seweit hacia Drewanchel, dado el caos que las recientes acciones de Lady Adolphine causaron, y el sentimiento era correspondido por Drewanchel, que estaba disgustado de que su princesa fuera empujada a medidas tan extremas. El biombo de insonorización se activó después de que terminaran las charlas triviales sobre el clima, el diter de bienvenida y las últimas tendencias. Magdalena no hizo ningún movimiento para hablar primero sobre el tema principal. Era un desafío para ver si la pareja archiducal lo haría. Después de todo, el estatus de Magdalena era más alto, Sieglinde o incluso su hermano no podían hablar descuidadamente. Aunque hasta ahora, su hermano había mantenido silencio. Estaba dejando que Sieglinde hablara con Magdalena y no se involucró en absoluto en la conversación. Magdalena se sintió herida por esta frialdad, pero podía notar que tenía algo que ver con su censura privada de las acciones del Stillaut. Esto se acentuó aún más por la ausencia de sus padres, como nobles retirados que se habían apartado de la política, no estaban obligados a estar presentes, pero aún así le dolía. Más de 7 años de separación no suavizaron su actitud hacia ella. Sieglinde solo tomó una pausa momentánea antes de abrir la boca. En nombre de vuestra antigua Geduld, deseamos que nos iluminéis sobre lo que habéis planeado con vuestro hijo, el príncipe Hildebrand. Planear. Vaya, todavía está en plena primavera y apenas entraría en vísperas de su verano este año. No expuso nada, enfatizando lo joven que era Hildebrand para que ellos hicieran planes para su hijo. Dregarnur no estaba de su lado, sin importar lo ambicioso que se estuviera volviendo Dunkelfelger. Sieglinde hizo una demostración de entrecerrar los ojos, antes de tomar un sorbo de su té. Verdekraf apartó la mirada abiertamente. Eso no era lo que su hermano y su cuñada querían oír. Lady Magdalena, si pensáis que este es nuestro exceso de Angrif impulsándonos a ignorar la joven edad del príncipe Hildebrand para promover nuestra ambición, estáis malinterpretando enormemente nuestra situación. Por alguna razón, Magdalena sintió que Sieglinde no solo hablaba de Dunkelfelger, sino del país en su conjunto. No es solo Dunkelfelger, confirmó ella. A todos nos preocupa que quien está al frente de la carrera por el trono sea el príncipe Sigisbald. El malestar causado por los 2 príncipes reales nos preocupa por algo más que una pequeña crisis de confianza en la familia real. Lady Magdalena. ¿Qué apoyo de los grandes ducados podríais esperar para esos príncipes que han quedado tan por debajo de nuestras expectativas? Klassenberg podría apoyarlos, pero ya sabéis cómo es Klassenberg, gruñó Verdekraf, ganándose una mirada fulminante de su esposa. Sería un apoyo condicional, y verían la arrogancia de los 2 príncipes como ideal para manipular. Por un lado, la irritaba, pero por otro, era un alivio que a Dunkelfelger le importara lo suficiente como para no prometer un apoyo vacío a los niños. Dunkelfelger no estaba cayendo en las tácticas de Klassenberg. Querían un verdadero rey al que seguir y no un títere al que dominar. Y así, si deseáis que Leidenschaft vuelva a blandir su lanza por vosotros, tenéis que ofrecernos un futuro Cent adecuado al que seguir. Uno que inspire el respeto y la admiración de nuestro pueblo. Ninguna de estas cosas se daría a la ligera. La elección de palabras de Sieglinde hizo que Magdalena pensara en un hombre en particular, lo que la frustró. Cuñada, por favor, ¿tú también no? Han pasado años. Luchó por hablar coherentemente y no mascullarlo con desagrado. ¿Por qué no podéis dejarlo pasar? La curación de Flutrane y Heilsmer son diferentes. Seguramente no podéis poner a ese hombre como estándar de lo que los niños reales deberían lograr.
Para gobernar también debían tener un corazón para entender a su pueblo, algo de lo que Ferdinand carecía enormemente. Ni siquiera es una ob. Magdalena no pudo evitar añadir, aunque no supondría una gran diferencia. Verdecraft resopló y habló como si todavía no se estuviera dirigiendo a ella. ¿Qué dice cuando la propia esposa del rey piensa que los niños reales no pueden compararse a un candidato a archiduque de un ducado rural medio? Magdalena se quedó helada. Sieglinde le lanzó otra mirada a su esposo antes de volver su atención a Magdalena. Lady Magdalena, quizás todavía malinterpretáis. No pedimos un niño real genio que completara 3 cursos y terminara como el mejor estudiante durante 6 años seguidos. Sieglinde continuó, negando con la cabeza. Ni siquiera espero eso de mi propio hijo, que será el próximo Obdunkelfelger. Sin embargo, sus ojos se endurecieron mientras continuaba. El exceso de la influencia de Chaucifer en los años de observar el comportamiento mostrado por los hijos reales mayores no nos ha dado ninguna esperanza ni expectativa de los herederos proyectados. Estáis exagerando, cuñada. Desesperanzado es una palabra demasiado fuerte para los hijos del Sent. Anastasius había cometido algunos errores, pero ¿no había habido hombres dunkelfelgerianos que también estuvieron ciegos en el calor de sus pasiones? Fuera de su bruma primaveral, era un chico relativamente sensato. Luego, respecto al príncipe mayor, incluso si Sigisbald no era de su propia sangre y no lo conocía bien, seguía respetando a Ralfreida y no dejaría que Sieglinde lo insultara de esa manera. Mi hija es nuestra Ordosnelli, declaró Sieglinde, trayendo vagamente a Annelore a la mente. La chica era callada y apenas dejaba impresión. Como supervisor de la Academia Real, vuestro hijastro Anastasius dio un paso en falso en más de una ocasión con el comité de la biblioteca y sus miembros. El año que viene, la forma en que el príncipe Sigisbald trate a nuestros hijos dará una imagen bastante vívida de su futuro reinado si ascendiera. Pero ha sido mediocre en el mejor de los casos hasta ahora, así que todavía reservamos un alto grado de duda. Tomó otro sorbo de té que se había enfriado durante su extensa conversación. No deseo ser irrespetuosa con vos o con la familia real, Lady Magdalena. De hecho, en estos tiempos difíciles, el rey ha hecho todo lo posible por gobernar los cielos a pesar de carecer de la sabiduría para cubrir verdaderamente los cielos con protección real. Sin embargo, respecto a sus hijos, tenemos que dejar claro que esos príncipes inspiran poca confianza en que puedan gobernar realmente desde los cielos. Magdalena obligó a sus mejillas a no enrojecer, a pesar de que lo que su cuñada acababa de decir la había turbado tanto. Tendríais que arrancarnos la lanza de nuestro puño cerrado para seguir a cualquiera de los dos, declaró Verdecraft, apretando el puño para enfatizar. Magdalena ya no pudo contener su frustración. Entonces, ¿qué haría falta para que fuerais los pilares que estabais destinados a ser? Nuestra Geduld se está consumiendo, y nosotros, la familia real, hemos sido los únicos en dedicarnos por completo a su servicio, mientras Leidenschaft le ha dado la espalda a su hermana. Incluso ahora que porto la corona de luz, nuestros sucesores no pueden convertirse en gobernantes del reino mortal sin el apoyo que los ayude a crecer. Todos los tutores reales, mentores y aquellos que apoyarían y guiarían a las generaciones más jóvenes habían desaparecido debido a la guerra, la purga o el retiro. Los grandes ducados solo producían lo mínimo para gestionar la soberanía y el palacio real. Como se suponía que ellos, como realeza, gobernarían en plena capacidad cuando sus más firmes pilares habían desaparecido, y los únicos disponibles y dispuestos a ocupar su lugar eran, en el mejor de los casos, de ducados medios. Hacía que Magdalena burbujeara como un albergue hirviente mientras los grandes ducados emitían juicios en lugar de llenar los roles destinados a guiar y aumentar la realeza que se habían perdido. Sieglinde hizo una demostración de reflexionar antes de responder. Su Majestad, ¿no he respondido a vuestra pregunta desde el principio? Todo lo que siempre quisimos es un futuro Sent que pueda prometernos colores más brillantes en el tejido de Ventuche, teñido en los colores de Mestionora, Angrif y Flutrane. Incluso ahora, seguís presentando la idea de un rápido cambio de capa oscura a instancias de Dregarnur. Tiempo. Había una gran diferencia de edad entre su propio hijo y los chicos de Ralfreida. Ya atrajisteis nuestra lanza una vez antes por la fuerza de Liebeskilfe para traer la paz que habíais imaginado. El fuego en el estómago de Magdalena volvió a hervir porque Sieglinde sentía la necesidad de señalar que su paz actual no era ideal y que ella todavía era culpable de presionarlos para apoyar a un Sent sin sabiduría.
Después de todo, su padre se oponía firmemente a participar en la guerra, llegando al punto de prohibir a Verdecraft desposar a una primera esposa extranjera hasta que se eligiera al Cent apropiado. Era para evitar tener que elegir un bando. Esa fue la razón por la que Sieglinde era primera esposa y no segunda, como era la costumbre. Sin embargo, Magdalena había pisoteado esa determinación para involucrar a Dunkelfelger de todos modos, debido a sus caprichos. ¿Por qué dudáis de la capacidad de Leidenschaft para mantener a Chaosiper a raya con nuestro poderío, cuando deberíais estar más preocupados por quedaros sin la gracia de Regarnur? Eso es, se sintió como una niña otra vez, asombrada por la gracia de Sieglinde y su mano firme que mantenía al archiduque en el camino correcto. La hija ideal de Dunkelfelger que su propia madre alababa incansablemente mientras que solo tenía censura para ella. La voz de Sieglinde nunca vaciló. Este es el camino que elegisteis al casaros con la familia real en contra de los deseos de vuestros padres. Y antes de que volváis a culpar a Lord Ferdinand, seré vuestra Analtung una vez más, a pesar de toda su excelencia para ser el yerno de Dunkelfelger, él también era un medio para un fin, mantenernos fieles a nuestro credo como la espada del Cent. No apoyamos a nadie que no se haya ganado la gracia de Mestionora, ni más ni menos. ¿Era ella quien había sobreestimado el valor de Ferdinand para Dunkelfelger en su conjunto todo este tiempo? Ehrenfest era un ducado medio neutral, que no se dejó influir por la guerra civil porque su Haupt se estaba muriendo. Solo permaneció intacto en aquel entonces porque era lo más rural que podía ser. Lord Ferdinand era un candidato a archiduque sin madre con excelentes calificaciones y la gracia de Angriff que había avergonzado incluso a los hombres nativos de Dunkelfelger. Era la adición perfecta a la familia archiducal para elevar aún más su reputación ante su pueblo, y al mismo tiempo proteger a Magdalena de la presión de casarse con cualquiera de los dos príncipes enfrentados durante la guerra civil. Miró a su hermano, y él solo suspiró antes de asentir. Le resultaba tan difícil de aceptar. Pero la guerra fue inútil, gimió su hermano, porque ninguno de los príncipes poseía el Grutiseit, y la familia real había errado enormemente al centrar sus esfuerzos en el derramamiento de sangre a instancias de Klassenberg y Berkestock. Sieglinde entrecerró los ojos. Fuimos bastante claros en nuestras condiciones para apoyar al próximo Cent y fuimos ignorados mientras decidían arbitrariamente que una guerra inútil decidiría al próximo Cent. Dunkelfelger es la tierra del fuego que adora a Angriff y Leidenschaft ante todo, nuestro credo es valor, honor y pasión. No la violencia sin sentido en que resultó la guerra civil. Has traído la deshonra a nuestra familia, a nuestros dioses patronos y a Hedud. Las palabras iracundas de su padre después de que se anunciara su compromiso contra Werqual resonaron en la mente de Magdalena. Estaba tan enfurecido que abdicó tan pronto como Trawerqual ascendió al trono. Ni siquiera la veía ahora en absoluto. ¿Quién fue el irrespetado al final? ¿La familia real y Magdalena o Dunkelfelger? El tejido de Ventuche no puede deshacerse hacia el pasado, dijo Magdalena con firmeza, demasiado terca para admitir sus errores pasados y demasiado preocupada por el futuro. Sin embargo, si estáis tan preocupados por Hedud como decís, ¿nos apoyaréis a mí y a mi hijo mientras intentamos dirigir el tejido hacia un diseño más brillante? Estamos más cerca de la sabiduría que nunca, es solo cuestión de tiempo que el Cent deje de carecer de sabiduría. Con el camino hacia adelante lentamente mostrado por Analtung, ¿prestaréis vuestra lanza para ayudarnos? La pareja no respondió de inmediato, pero no había duda, su cuñada ya sabía la respuesta que dar. Ciertamente, el tejido de Ventuche no puede deshacerse hacia el pasado. Aunque esto no significa que un patrón indeseable no se repita si no se hace nada para prevenirlo. Una voz que sonaba sospechosamente como la de su madre la reprendió desde el rincón más profundo de la mente de Magdalena, diciéndole que no podía perder la compostura allí. Aquellos que no podían controlarse a sí mismos perdían la batalla antes de que empezara. Se dijo a sí misma que, a pesar de la grosería detrás del mensaje, la preocupación de Sieglinde era válida desde la perspectiva de Dunkelfelger. Aún así, le irritaba que su antigua Hedud no pudiera confiar en su juicio en absoluto. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Hay condiciones. Sieglinde ni siquiera vaciló, no era de extrañar que sus errores pasados se sacaran a relucir incluso si se arriesgaban a ofender a la primera esposa del Cent. Dunkelfelger quería dejar claro que estas condiciones se debían a su falta de confianza en Magdalena y que era una falta de respeto dirigida a la familia real en su conjunto.
Magdalena quería usar su antiguo estatus como candidata a archiduque para solicitar apoyo, pero Dunkelfelger le dio la vuelta. Usaron sus acciones pasadas para justificar su enfoque cauteloso. No se verían obligados a ceder a las demandas de la familia real por culpa de Magdalena otra vez. Ese fue el mensaje que Dunkelfelger le envió a través de Sieglinde. Como tan ardientemente deseáis, enviaremos a algunas de las personas que requerís para apoyar vuestro séquito y la soberanía. Sin embargo, también deseamos colocar al menos a un erudito archinoble en la biblioteca de la Academia Real como nuestro representante. Esa condición no era fácil de digerir. Dunkelfelger verdaderamente les impuso a Sewade, como había hecho Drewanchel. Segundo, como la Tierra del Fuego que adora a Leidenschaft, y el ducado de primer rango que os tiene representándonos como la primera esposa del Sent, Sieglinde se interrumpió, luego se llevó la mano a la mejilla con un suspiro. El fuerte declive en la calidad de nuestros aprendices de caballeros debido al cambio del plan de estudios de la Academia no es aceptable. Pedimos que se restaure el antiguo plan de estudios, sin importar de dónde provengan las notas de estudio. Por supuesto, esto incluye devolver el Dicter del Tesoro como la principal evaluación de Dicter en la Academia. Magdalena resistió el impulso de morderse el labio inferior. Como hija de Dunkelfelger, yo también lo deseo. Pero dados los recursos necesarios para ello y la presión que supondría para otros ducados, no podríamos implementarlo con tan poca antelación. El año siguiente a este debería ser tiempo suficiente, espero, propuso Sieglinde. Lo discutiré con mi esposo. Los ojos de su hermano se entrecerraron, casi frunciendo el ceño con desagrado. Así que Magdalena cedió, respecto a cuánto tiempo necesitaríamos para restaurar el antiguo plan de estudios. Estoy segura de que él estará de acuerdo con el cambio, solo necesitaríamos discutir el momento. Sieglinde asintió con una sonrisa. Tercero, espero que entendáis que nuestra contribución depende de un futuro incierto. Por lo tanto, Liebeskilfe tiene que intervenir para asegurar la unión de nuestros hilos. Sus ojos se abrieron de par en par ante eso. Hildebrand es todavía tan joven. Hay otra hija que será bautizada por mí en unos años, si estáis de acuerdo. Sería de la edad perfecta para emparejarse con vuestro hijo. Sieglinde era tan astuta como siempre. No dijo si esta hija era suya de sangre o no. Magdalena tampoco recordaba si Sieglinde estuvo embarazada hace años o no, ya que había estado alejada de las relaciones exteriores como tercera esposa de Trawerqual. Una esposa dunkelfelgeriana podría ser buena para su hijo. Sin embargo, esto no era parte de su plan. Sabía que Drewanchel tenía una candidata a archiduque nacida de una antigua candidata a archiduque de Arensbach llamada Leticia, por lo que pretendía atraer el apoyo no de uno, sino de dos grandes ducados para su hijo. Magdalena estuvo en el mismo año de la academia que la madre biológica de Leticia y se había puesto en contacto con esta vieja amiga con la esperanza de que tuviera una hija de la edad ideal. Aún así, si Hildebrand o su esposo encontraban el Grutiseit, no sería demasiado tener esposas de dos grandes ducados. Sin embargo, en este momento, necesitaba el apoyo total de Dunkelfelger ante todo. La gracia de Dregarnur no era generosa en este asunto. Magdalena. Su hermano la llamó sin títulos, haciéndola tensarse. Tu joven hijo tiene casi 7 años. Será bautizado este otoño y sin embargo, muestra poca o ninguna cautela cuando se le trae a una tierra extranjera. Una tierra que es mi antigua Geduld, replicó ella. Carece de la conciencia y el orgullo de un dunkelfelgeriano, y mucho menos de un miembro de la realeza. Diré que Hildebrand y Hannelore tienen mucho en común, respondió Magdalena, notando lo tímida que era su sobrina para mostrar cómo ninguno de los dos niños era perfecto. Originalmente fue criado para ser ministro, pero como Flutrane ha traído tantos cambios, me encuentro teniendo que cambiar su educación como su Wiegenmilch. Es por lo que busco a aquellos que puedan ser su Erbacheren y Analtung ahora que su camino puede cambiar. ¿Me estás diciendo que no advertiste a tu hijo para que al menos fingiera la conciencia que esperamos del hijo de la primera esposa real al visitar nuestra tierra? Antes de que los hermanos pudieran discutir más, Sieglinde intervino. Hay candidatos que podrían llenar los roles de Erbacheren, Anwachs y Analtung de vuestro príncipe si estáis preparada para que sea entrenado al estilo Dunkelfelger. Magdalena asintió con firmeza. Eso es exactamente lo que esperaba. De hecho,
justo el otro día Hildebrand ya se lamentaba de no ser tan fuerte como su primo Rauferek, que tenía la misma edad y había nacido de la segunda esposa. Le había recordado a Magdalena que, en su prisa por criar a su hijo como ministro, había renunciado al régimen tradicional completo que habría recibido dadas sus raíces dunkelfelgerianas. Una sensación de pavor había estado echando raíces. Está tan atrasado, y dejará mi protección tan pronto con un estatus que no anticipé. Necesita empezar a entrenar ahora para poder crecer bien fuera de mi cuidado. Discutieron posibles tutores y sirvientes para su hijo, muchos eran nombres familiares, lo cual fue un alivio. Había muchos que podrían supervisar su entrenamiento físico y educación política, pero no tantos que pudieran prescindirse para lo académico. Solo se podía acceder a un erudito que pudiera enseñar el nivel rudimentario del dialecto antiguo. Tendría que valer, dadas las circunstancias. Con ese asunto resuelto, Magdalena sintió que podía respirar más tranquila. Pero entonces su cuñada la miró con una mirada penetrante. Independientemente de nuestros arreglos actuales, no hay concesión en el hecho de que el próximo Cent debe ser bendecido por Mestionora para blandir verdaderamente la espada del Cent. La voz de Sieglinde se volvió severa una vez más, sus ojos se entrecerraron duramente hacia Magdalena. Sois la hija de la Tierra del Fuego, por lo que debo imploraros, Su Majestad, no volváis a faltar al respeto al credo de Dunkelfelger nunca más. Magdalena le devolvió la mirada con la cabeza alta. Espero no tener que recordaros que soy una dama dunkelfelgeriana. Obtened lo que deseáis. Reunid la fuerza necesaria para ganar. Enfrentad el desafío tantas veces como sea necesario. Cambiad vuestra técnica, cambiad vuestro equipo, pero nunca os rindáis. Ese es el camino Dunkelfelger. Ese es nuestro credo. No lo he olvidado, ni una sola vez. En última instancia, Magdalena nunca se arrepentiría del curso de sus acciones. A pesar de no conocer las repercusiones, ganó el futuro que había querido en aquel entonces, sin importar cuánto desagradara a su familia. ¿Y qué si las cosas habían terminado de una manera que no esperaba? Había obtenido su paz, ganada con esfuerzo, y si tenía que cambiar de táctica para seguir asegurando esa paz, entonces haría lo necesario para hacerlo bastante fuerte para mantenerla. Como primera esposa del rey, no perderé de vista la obtención de la sabiduría y el hacer que mi hijo sea digno de blandir la espada del Cent, declaró. Mientras pueda reunir la fuerza de mi tierra natal para lograrlo, se hará. Las dos mujeres en lados opuestos de la mesa se miraron fijamente a los ojos carmesíes durante un largo momento, como evaluando la determinación de la otra. Finalmente, Sieglinde asintió y alzó la vista hacia su esposo, mientras una conversación no verbal tenía lugar entre la pareja. Entonces Verdekraft se volvió hacia ella, sus labios se curvaron ligerísimamente antes de cruzarse de brazos y asentir también. Entonces, nosotros, los de Dunkelfelger, os prestaremos nuestra fuerza mientras esperamos que la sabiduría regrese. La tensión se disipó lentamente, y el biombo se retiró mientras repasaban la lista revisada de personas que serían enviadas. A Magdalena le dio un alivio sin fin saber que sus asistentes y eruditos de mayor confianza, además de los tutores, serían enviados para unirse tanto al séquito de Hildebrand como al suyo propio. Proporcionar a su hijo pilares con la fuerte protección de Erbacheren era una carga que finalmente se le quitaba de los hombros. 15 nobles serían enviados y distribuidos entre sus séquitos y el de Hildebrand. Un gran número después de la guerra, ciertamente, sin embargo, para la realeza elevada apenas sería suficiente. Luego, la soberanía recibiría 10 nobles más de Dunkelfelger para trabajar en el castillo. Discutieron qué noble enviar a la biblioteca de la Academia Real, y Magdalena decidió elegir a un noble cercano a la jubilación como el designado. Al menos, representaría mucha menos amenaza que algunos de los eruditos más jóvenes y ambiciosos que se presentaron. Y cuando finalmente regresó a sus aposentos para invitados, Magdalena tuvo que resistir el impulso de pedir una gran copa de vice. Solo habían pasado unas pocas semanas desde que fue ascendida a esta posición y había comenzado a tener este tipo de discusiones, y ya preferiría enfrentarse al señor del verano sola que librar estas batallas políticas. Por muy dura que fuera esa reunión, al menos terminó en una especie de victoria. 2 días después de regresar a la soberanía de su visita, Magdalena cenó con su esposo en sus aposentos del palacio para informar de los resultados de la reunión. Su nueva herramienta de biombo para insonorización se activó después de servir el postre y el té de sobremesa.
Estaban tomando pastel con crema infusionada en alcohol y frutas secas que tanto amaba su esposo. El delicado sabor entre dulce y amargo calmó su corazón antes de informar a su esposo. Empezó con las mejores noticias. Dunkelfelger accedió a enviar a las personas que necesitamos. La nueva niñera de Hildebrand ha viajado de vuelta con nosotros y se está adaptando a sus nuevos aposentos. El resto llegaría para la próxima temporada como muy pronto y para otoño como muy tarde. Sería de gran ayuda una vez que Hildebrand se mudara a su villa y conociera a sus otros sirvientes. Su esposo captó su desazón. Supongo que no sin condiciones. ¿Acaso ellos? Se interrumpió inseguro. ¿Exigieron que un príncipe de su sangre gobernara? Ella sonrió con tristeza. No exactamente, pero sí exigieron que cambiara el plan de estudios de Hildebrand al de un heredero potencial en lugar de al de un ministro. No cerraron el camino para tus hijos mayores, aunque lo que quieren es un Sent apropiado con sabiduría. Así que no aceptarían a un Sent sin sabiduría como yo para la próxima generación. Siempre era doloroso oír la resignación en su voz, como si fuera culpa suya. Esposo mío. Lo siento profundamente, pero mi discusión con mi hermano y mi cuñada pintó una imagen vívida de Dulcetzen perdiendo su control sobre los grandes ducados. Tenía que decirlo. El paso en falso de Anastasius en su último año influyó en su fe en nosotros más de lo que imaginábamos. Inhaló profundamente. Parecen creer que Sigisbald no lo hará mejor, a sus ojos, es mediocre para los estándares reales. Lo peor de todo era que la pareja archiducal de Dunkelfelger parecía tener la impresión de que Sigisbald también daría un paso en falso espectacular como su hermano menor. Lo entiendo. Las calificaciones de Sigisbald en la academia nunca han sido buenas para un miembro de la realeza, y mucho menos para un heredero real, murmuró Trawerqual. Y después de su graduación, aunque ha trabajado para ayudarme, no ha hecho una contribución lo bastante grande como para llamar la atención. Eso era nuevo para Magdalena. Había estado tan centrada en la crianza de su hijo que no había prestado atención a sus hijastros hasta que Anastasius causó tal conmoción que terminó con ella reemplazando a su madre como primera esposa. Ya veo. ¿Qué más podía decir? Ahora entendía por qué Sieglinde enfatizó su frustración con los hijos reales mayores. A su edad, aunque Sigisbald no causaría grandes olas, debería haberse ganado al menos cierta reputación o reconocimiento ayudando a su padre. Por lo que Trawerqual comenzó a confiarle esa noche, Sigisbald hacía el trabajo que le asignaban y socializaba mucho, pero no hacía nada para distinguirse. No hacía mucho más de lo que se le pedía y a menudo recurría a que sus sirvientes hicieran la mayor parte del trabajo. Incluso ahora, el conocimiento de que la lengua antigua era crucial en la búsqueda de la sabiduría no impulsó al mayor de Ralfreid a aprender. Anastasius, irónicamente, había estado aprendiendo, al menos hasta que descubrió que su Rafel primaveral se había marchitado sin remedio. Así que Hildebrand es visto como un último recurso, entonces. Al menos Dunkelfelger no mostró un movimiento ambicioso para empujar a nuestro más joven y apartar a su competencia, analizó Trawerqual. Aunque esto también significa que la sangre de Hildebrand no fue suficiente para promoverlo como Sent para Dunkelfelger. Y eso era un problema. Los lazos de sangre le valieron a Magdalena algunos favores, pero no un apoyo total. Su credo es solo proporcionar la espada del Sent a un rey con la bendición de Mestionora. La sangre solo los ha impulsado a proporcionar una cantidad marginal de apoyo. Para tenerlos completamente detrás de nosotros, debemos encontrar el Grutriseit. Era imperativo que ella lo encontrara para su esposo. Para Magdalena, su corazón anhelaba que Trawerqual, el hombre que había elegido, obtuviera primero el respeto que merecía. Si el Grutriseit recaía en su hijo o en los otros príncipes, ya se vería más tarde. El dueño de su corazón sonrió cansadamente. Entonces esperemos que los esfuerzos de Ehrenfest resulten fructíferos más pronto que tarde. Si tan solo pudiera buscar en el archivo yo misma. Le crispaba los nervios tener que depender de ese ducado rural de ese hombre en lugar de luchar por él ella misma, pero su nuevo ascenso y los deberes administrativos que conllevaban no le dejaban tiempo a Magdalena para hacerlo. Sin mencionar que tales esfuerzos estaban por debajo de su posición, sin importar lo que ella deseara personalmente. Magdalena sofocó sus frustraciones y se centró en el amor de su vida frente a ella. Tomó su mano y la puso en su mejilla, cerrando los ojos mientras sentía su calor.
Esperemos que se obtenga la sabiduría para que podáis gobernar al máximo, mi rey. Si los esfuerzos de otros no daban resultados, entonces ella tomaría cartas en el asunto. Era su esposa Dunkelfelgeriana y no escatimaría medios para obtener la victoria que ella y su rey deseaban. Fin del capítulo 104. Otro más para este fin de semana. Capítulo 105. La tierra de la tierra. El verano llegó antes de que se dieran cuenta, y con él, su viaje al ducado de Klassenberg. Rosamine sentía una mezcla de curiosidad, nerviosismo y emoción. Por un lado, esto era como viajar al extranjero. El único ducado extranjero en el que había estado en este mundo era Arensbach en la última línea temporal, y eso fue porque estaban en guerra. Nunca tuvo la oportunidad de disfrutar realmente de las vistas con tantas cosas sucediendo entonces, pero aún recordaba lo maravilloso que fue oler la salmuera salada del mar y ver el amanecer en el brillante horizonte. Dado lo diferente que era Arensbach de Ehrenfest, no cabía duda de que Klassenberg era igual de único. Pero, por otro lado, esto no era solo un viaje turístico. Básicamente, era una convocatoria de nobles de rango muy superior en una de las tierras más antiguas de la historia de Jürgen-Schmidt. No se sabía lo que les esperaba allí, y sin duda todos los nobles de Klassenberg estarían observando cada uno de sus movimientos. Mucho dependía de esta visita. Podría influir en la forma en que tratarían a Cayen después de que se casara allí. Marcaría el tono de la diplomacia entre los dos ducados vecinos. O sería una bendición y abriría más comercio y relaciones, o podría cerrar la puerta a que Ehrenfest volviera a relacionarse con Klassenberg. O podría convertir a Klassenberg en un enemigo poderoso y aterrador. Así que sin presión, Normalmente, el archiduque y la primera esposa serían suficientes para un viaje así, pero Rosamine tuvo que ir porque fue invitada explícitamente por la pareja archiducal de Klassenberg. Christine también fue invitada, pero era más bien que, era bienvenida a venir, porque era una noble conocida de Ehrenfest y no que, debía venir para que pudiéramos sondearla. La futura tercera esposa de Ehrenfest estaba encantada de venir de todos modos, así que en total, los que se unirían serían Sylvester, Lavinia, Christine, Rosamine, Cayen, la novia, por supuesto, el séquito restante de Cayen que la seguiría, y unos pocos miembros de sus séquitos respectivos. El resto de la familia archiducal se quedaría al mando del castillo y mantendría el ducado en funcionamiento mientras ellos estaban fuera. El día antes de la partida, todos estaban descansando en Aldensel, ya que estaba cerca de la puerta. Lavinia y Rosamine estaban tomando una fiesta de té juntas para repasar las últimas preocupaciones antes del viaje. Teníamos la intención de que tus observaciones sobre diplomacia comenzaran con la visita de Georgine, se lamentó Lavinia. Que tu primera experiencia de diplomacia fuera de la academia sea con Klassenberg. Es una prueba dispuesta por Glubkitat, que ha puesto su mirada sobre nosotros. Como ya estaba en los comienzos de su entrenamiento como heredera, Rosamine había aprendido que habría empezado a practicar la diplomacia con un ducado con un pariente o con uno de rango inferior. Georgine técnicamente contaba como pariente y vendría de visita de todas formas, así que esa habría sido la primera exposición de Rosamine a cómo funcionaba la diplomacia local. Si Georgine no hubiera planeado visitarlos, habría observado a Sylvester interactuar primero con Frenbeltag, ya que eran de rango inferior, aunque el año siguiente Charlotte estaría interactuando con Frenbeltag, ya que recibiría entrenamiento tanto de heredera como de ministra. Charlotte se había propuesto competir como heredera y llegar al nivel de la hermana, lo cual era súper adorable. Para su cuarto año en la academia, Rosamine tendría unos cuantos años de observación a sus espaldas, así que empezaría a participar directamente en algunas de las negociaciones locales. De nuevo, dado que había lazos con Arensbach, pondría a prueba su temple con ellos primero y potencialmente con Frenbeltag también. No puedo esperar. Después de todo el drama del incidente del cáliz y la fiesta de té de primos, si no se portan bien, los devoraré vivos. Lo sé, madre. Pero no me importa. No soy ajena a los regalos de Glubkitat. Simplemente tomaré esto como una oportunidad extra y aprenderé todo lo que pueda. Lavinia sonrió indulgentemente, sus brillantes ojos resplandeciendo. Muy bien. Luego su expresión se volvió seria. Aunque no estaremos necesariamente entre enemigos, no estaremos en Ehrenfest ni en los terrenos neutrales de la Academia Real. No bajes la guardia. Ten a tus caballeros contigo en todo momento y no deambules.
Los nobles de Klassenberg estarán observando cada uno de nuestros movimientos, así que tenlo en cuenta. Sí, lo entiendo, asintió ella. Ya llevaba los amuletos de protección que Ferdinand le hizo, incluido uno nuevo antiveneno, a pesar de su incipiente entrenamiento de resistencia al veneno. Sus eruditos también hicieron amuletos de repuesto con su mana, por si se necesitaban más. Sin mencionar las interminables advertencias que Ferdinand les dio antes de que salieran del castillo. Aunque estaban comprometidos y no solo en una relación de guardián protegido, esta parte de él no había cambiado. Incluso quería que se llevara a Justus y Eckhart con ella, pero ella se negó. Los mercaderes ya empezaban a llegar a la ciudad, así que se necesitaba a Justus para recopilar nueva información. Y con el castillo vulnerable, Ferdinand necesitaría todos los caballeros que pudiera conseguir. Con el tiempo, llegó el momento de partir. Al salir del castillo y preparar sus carruajes, el tío Claudio y su esposa la miraron con preocupación. «Ten cuidado, querida sobrina. Mantén el ingenio alerta». Le dio una palmada cariñosa en la cabeza y Rosemine se deleitó con la calidez familiar. «Ciertamente seré prudente durante esta visita, tío. Te lo contaré todo cuando volvamos». Partieron, y Rosemine contempló al Dencel por la ventana con orgullo. Las tierras estaban más verdes que hacía años, con varias flores silvestres en flor. Los ríos estaban repletos de peces en sus frías y claras aguas. Usando su vista mejorada, pudo ver que el huerto sagrado de Blenrus también se estaba llenando con más árboles después de cada ceremonia anual. «Me hace feliz ver que Aldencel va tan bien», dijo para sí misma distraídamente. «Es gracias a vuestros esfuerzos, mi señora», respondió Ernesta con una brillante sonrisa. «Nuestra gente no os lo puede agradecer lo suficiente. Yo solo hago mi trabajo como suma obispa, eso es todo. Y ahora toda la familia archiducal hace su parte. No hay necesidad de agradecerme más después de todo este tiempo», descartó el exceso de elogios con un rubor. Después de tener tales intercambios durante tanto tiempo, Ernesta solo se rió entre dientes y no siguió insistiendo. Aproximadamente media campana después, llegaron a la frontera entre Klassenberg y Ehrenfest, la puerta ante ellos. La tierra era rocosa a ambos lados con escasa hierba, pero el lado de Ehrenfest todavía se veía más rico, de alguna manera. Era difícil para Rosemine explicar cómo. También quedaba bastante nieve en el lado de Klassenberg. Curiosamente, no había mercaderes pasando por la puerta norte. ¿Acaso no habían llegado aún los mercaderes de Klassenberg y otros ducados del norte? Quizás ya lo hicieron y simplemente nos los perdimos. Los caballeros les dieron la bienvenida respetuosamente en la puerta. Dado que sus pertenencias y sirvientes fueron enviados por adelantado, lo único que necesitaban hacer era entrar por la puerta, donde varios carruajes suntuosamente decorados los esperaban al otro lado. Sus caballeros y asistentes los revisaron para comprobar su seguridad, y luego abordaron los carruajes hacia su destino dentro de la provincia de Eisen. Los carruajes en sí eran bastante grandes, con muchas herramientas mágicas en el exterior y el interior. Supuso que había una herramienta para calentar el carruaje y otra que mantenía el carruaje estabilizado incluso con el terreno rocoso. Los cojines estaban hechos de telas lujosas, pero aún así no podían superar los asientos con suspensión de muelles. «Vamos a ganar muchísimo dinero vendiendo nuestros esquemas de carruajes y planos de suspensión de muelles». Jejeje. Rosemine y Cayen viajaban juntas en un carruaje, disfrutando de una charla de chicas por lo que podría ser la última vez en mucho tiempo. «¿Estás nerviosa por casarte?», preguntó Rosemine, genuinamente curiosa ya que ella misma acababa de comprometerse. Veamos», Cayen se dio golpecitos en la barbilla pensativa. «En cierto modo lo estoy, supongo. Mi madre y mi madre adoptiva me enseñaron qué esperar, y he oído de amigas, pero ¿quién sabe realmente lo que te espera hasta que entras en el momento ordenado después de que la pareja suprema te bendice? Supongo que es verdad. Las expectativas nunca coinciden realmente con la realidad. Aunque», añadió con una sonrisa conspiradora, «estoy más bendecida por Brenwarme que mi dios de la oscuridad. Así que todas las historias sobre esperar pacientemente la orden del invierno de Wigelieve como una Geduld receptiva puede que no me vayan». Cayen movió la ceja sugerentemente y ambas rieron entre dientes.
Después de algunas insistencias, Caín compartió con Rosemine algunas de las historias de los diferentes cortejos que experimentó, buenos y malos, antes de encontrar a su pareja política y romántica ideal en Marcellus. Fue divertido de escuchar, ya que esta tía suya usaba menos eufemismos que cualquier otra dama que Rosemine conociera, así que era fácil de entender. El tiempo pasó volando, en algún momento los carruajes redujeron la velocidad hasta detenerse finalmente. Lady Roseman, Lady Cayan, hemos llegado, llamó Gwendoline desde fuera. Las puertas fueron abiertas por sus caballeros, y en el momento en que Rosemine dio su primer paso al exterior, sintió la necesidad de estremecerse. El aire era fresco y llevaba un ligero frío incluso siendo principios de verano. Similar a Aldencel, había una mezcla de bosques y parches granulares de roca. Pero esta tierra se sentía más como una tierra alta. Frente a ellos había varias colinas y cadenas montañosas que aún tenían pequeñas capas de nieve. Le hizo preguntarse cuán cubiertas de nieve estaban durante el invierno si así era en verano. Mientras bajaba del carruaje y se reunía con su familia, notó que el aire era vigorizante y se sentía más fino. Si hubiera viajado hasta aquí con la mala salud que tenía en el pasado, habría sido muy difícil respirar. Gracias a los dioses que ahora estoy sana. Y me alegro de haber hecho esos años de ejercicio y entrenamiento físico. Su herramienta de absorción de mana comenzó a brillar, así que reprimió sus sentimientos de gratitud. Estaban en territorio extranjero. Sería imprudente lanzar una bendición desquiciada aquí. La familia de la provincia de Eisen fueron anfitriones muy amables durante los 2 días que su grupo se quedó allí. Caín parecía congeniar bien con sus futuros suegros. Su prometido Marcellus era amable, reservado y absolutamente prendado de la bulliciosa Caín. Rosemine respiró aliviada de que su hermana mayor / tía estuviera bien. Si no, el hombre tendría que enfrentarse a la ira de Rosemine, Bonifatius y los Lindbergh. Ella aprovechó un momento para advertirle en caso de que alguna vez cambiara y maltratara a Caín de alguna manera. Él solo se rió y prometió tratar a su novia con cariño, tal como había planeado desde siempre. Sylvester disfrutó cazando con el conde en nuevas tierras. Las vistas alpinas desde la glorieta donde las damas tomaron el té eran magníficas. Hizo que Rosemine quisiera subir a lo más alto de las colinas, girar y cantar The Hills Are Alive with the Sound of Music. Era Klassenberg, después de todo. En lugar de eso, se conformó con la caprichosa ensoñación y tararear canciones. Fue una estancia agradable, aunque breve. Pero todos sabían que era solo un preámbulo de la verdadera visita. Al tercer día, llegó el representante que sería su guía a la capital. Era un hombre que aparentaba la edad de Sylvester, su complexión era delgada pero parecía musculosa debido a las capas de ropa pesadamente bordada típica de los nobles de Klassenberg. También era de rostro muy blanco, tan pálido como un vampiro, con cabello de color similar al de Sylvester y ojos amarillos como limones. Mi nombre es Roswell, pronunció su nombre deliberadamente, provocándole escalofríos por la espalda. Un archerudito al servicio de Aub Klassenberg. En nombre de mi maestro, os doy la bienvenida a nuestra Gedud. ¿Puedo rezar por una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos estivales de Leidenschaft, el dios del fuego? Lo saludó con una voz tan dulce y deliberadamente melodiosa que casi podían saborear que goteaba miel. Un hombre atractivo, pero se siente inquietante. ¿Lo envió Ob Klassenberg como una forma de acoso o algo así? Podéis, respondió Sylvester, y Rosemine notó que sus dedos se crispaban de incomodidad. Las bendiciones fueron dadas y pronto partieron hacia la capital para la celebración. Rosemine podía percibir, por el representante elegido, que Klassenberg quería causar impresión. Si era una buena o mala impresión, no podía decirlo. Observó los caminos pavimentados blancos. Cuando preguntó por Klassenberg en una visita al centro, Otto le contó que era algo reciente que Klassenberg hubiera hecho en Twickenham. Rosemine supuso que, debido al ascenso de rango de Ehrenfest, Eisen también recibió la atención que durante tanto tiempo había necesitado de su casa archiducal. Eisen era una antigua tierra de Eisenreich, así que cuando Klassenberg se enteró de la buena reputación de Ehrenfest en el cuidado de sus regiones, actualizaron las cosas, ya que no querrían quedar mal. Demasiado tarde. Es un secreto a voces que Klassenberg abandonó Eisen tan pronto como la tierra empezó a perder la bendición de Gedud. Al menos, la estación parecía ser un verano apropiado
en esta tierra del norte ya, debido a la ceremonia de anuncio de la primavera. Todavía podían verse algunos raros parches de nieve en el suelo, pero el río fluía suavemente y brillaba bajo el sol matutino. Los pinos que enmarcaban el pacífico paisaje estaban ahora verdes y llenos de vida. La provincia de Eisen tuvo la suerte de que, como Aldencel, no habían destruido el escenario de invocación de primavera como habían hecho otros lugares. Si no, Klassenberg tendría que financiar la reconstrucción del escenario. Gracias a la relación de Cayen y Marcellus, Eisen se había convertido de manera constante en la tierra más meridional de Klassenberg, aparte de Sausengas, con florecientes relaciones comerciales con Ehrenfest, obteniendo particularmente ingresos de las exportaciones de mineral de mana. La demanda del mineral estaba creciendo en Ehrenfest a medida que las armas de mana se hacían populares. El estado económico de Eisen mejoraría aún más ahora con las plazas de comercio oficiales a Ehrenfest y con su tierra recuperándose de la ceremonia. Más comerciantes entrarían por la puerta de Klassenberg Ehrenfest una vez que descubrieran que la provincia estaba mejor desarrollada. Con el crecimiento de la provincia de Eisen, el clan archiducal de Klassenberg no sería tan insensible con la familia Giebe cuando Cayen se casara oficialmente con ella. Tomaron carruajes hacia una de las montañas y entraron a través de un arco ornamentadamente tallado hacia un camino en declive. Esta vez, Rosemine observó su entorno por la ventana del carruaje con interés. A diferencia de los túneles subterráneos que hicieron en Ehrenfest, este camino era como una carretera de cañón, con paredes de cañón de color marrón rojizo de tierra estratificada y luz solar brillando desde las grietas de arriba. El frío en el aire y el olor húmedo a tierra contrastaban fuertemente con los cálidos colores de la roca. Siguieron bajando hasta que el terreno se niveló y viajaron aún más hasta llegar a una especie de gran claro. Viajaremos a la capital a través de este círculo de teletransporte, anunció Roswaal, de lo contrario, tardaríamos días en llegar a la capital. ¿No deseamos desperdiciar la gracia de Dregarnur, HM? El representante sonrió ampliamente mientras pedía indirectamente su permiso para usar el círculo. «Permito usar el círculo, llévadnos a nuestro destino», ordenó Sylvester con un ligero ceño fruncido. Lavinia asintió para mostrar que estaba de acuerdo. La sonrisa de Roswaal se profundizó mientras respondía, «como deseéis». Fueron enviados a una sala de espera construida en el cañón mientras sus suministros y sirvientes se teletransportaban primero. Mientras sus asistentes le servían el té que habían traído, Lavinia y Rosemine compartieron una mirada para comunicarse. La ceja de Rosemine se alzó para mostrar su confusión ante los mensajes contradictorios hasta el momento. Los estaban tratando con suficiente hospitalidad como para viajar por círculo de teletransporte, lo que gastaba una gran cantidad de mana. Sin embargo, ¿recibían solo un representante como guía? Lavinia asintió ligeramente con la cabeza, bajó un poco su taza de té y luego reanudó su bebida. Su comunicación silenciosa significaba que los estaban menospreciando, pero no tanto como ella había anticipado. Hizo que Rosemine se preguntara cómo habría sido un trato peor, se estremeció ante algunos de sus descabellados pensamientos. Con el tiempo, llegó el momento y subieron al círculo con sus asistentes principales y caballeros guardias. El círculo se iluminó, haciendo que los ojos de Rosemine se cerraran por reflejo para evitar el mareo del teletransporte. Un suave toque en el hombro de Ornella señaló que habían llegado. Abrió los ojos y se quedó sin aliento. No estaba sola, Christine soltó un «oh, cielos», justo a su lado. «Bienvenidos a la ciudad de Klassenberg», anunció Roswaal con orgullo, sus brazos gesticulando hacia la ciudad debajo de ellos con un floreo. El círculo al que se teletransportaron estaba en un gran acantilado cercado que daba acceso a una vista panorámica de la ciudad de abajo. Era diferente a todo lo que Rosemine había visto antes, una ciudad entera construida bajo tierra. La ciudad era enorme, como un estadio o cuenco gigantesco hecho de roca rojiza, con capas descendentes de distritos de edificios blancos que se volvían más ornamentados cuanto más abajo se miraba. ¿Es así como se vería una ciudad enana? ¡Qué fantasioso! Su mirada volvió al nivel de los ojos para ver hermosas y enormes esculturas talladas a mano en la roca roja de Geduld y sus antiguos subordinados que rodeaban el cuenco de la ciudad. La talla de Geduld era la más grande, con los brazos extendidos hacia la ciudad de abajo como en un abrazo amoroso. «Mi señora, mire arriba», susurró Elmina emocionada. Rosemine lo hizo y se quedó asombrada. Había un techo como de cristal cubriendo toda la caverna subterránea que imitaba el cielo de la superficie.
Debía de ser el anochecer, porque el techo de herramienta mágica mostraba nubes y un cielo de dorados, rojos y púrpuras. Le recordó al techo mágico del gran comedor en Harry Potter, pero a una escala mucho más grandiosa. Ejem, la cabeza de Rosemine giró hacia el sonido, era Roswaal carraspeando. ¿Podemos continuar? Estoy feliz de contaros más sobre nuestra gloriosa capital mientras avanzamos. Los guió a una especie de gran ascensor de herramienta mágica, cuyo interior tenía sillas, mesas y una vista de cristal de la ciudad. Mientras descendían, comenzó a explicar la estructura de la ciudad. En lugar de un estadio o cuenco, la ciudad fue diseñada para imitar el cáliz de Geduld, ya que fue construida en las profundidades. Había capas de la ciudad, cada una nombrada como una parte del instrumento divino. Estaban los bordes superiores de la ciudad, que eran más anchos, ya que era donde vivían los plebeyos. También era donde estaba el templo. Luego, la copa interior, era el siguiente nivel hacia abajo y era el distrito noble. Finalmente, el nivel más profundo era el fondo del cáliz, llamado el cáliz. El cáliz era donde estaba el castillo de Klassenberg, el corazón palpitante de la ciudad. Allí era donde iban, ya que se alojaban en los edificios de invitados del castillo. La temperatura se calentaba cuanto más bajaban. O se debía a algún tipo de herramienta o el fondo realmente estaba más cerca del corazón de Geduld, como afirmaba Roswaal. Salieron del ascensor mágico en el nivel más bajo, y Rosemine juró haber oído a Sylvester suspirar silenciosamente de alivio. ¿Tenía miedo a los ascensores? Sí que se veía un poco verde durante todo el descenso. Fuera había gloriosos jardines, topiarias y más esculturas. Parecía un laberinto artístico bien cuidado, así que se alegró de que tomaran más carruajes hacia los edificios de invitados en el castillo. Rosemine agradeció su apropiada educación noble por mantenerla calmada en todo momento cuando llegaron al edificio reservado para invitados en los extensos terrenos del castillo de la casa archiducal de Klassenberg. El edificio, desde fuera, era simplemente la versión más dorada de su dormitorio en la Academia Real, pero el interior estaba cubierto de obras de arte de todas las formas, pinturas, porcelanas, trabajos en oro, tapices y esculturas. A medida que sus ojos se adaptaban a la sobrecarga sensorial, detectó más intrincados adornos dorados y una variedad de colores rojos por doquier. Recordó haber visto un lugar similar en libros antes, era la renovada capilla del Palacio de Catalina en un libro europeo de historia del arte. La capilla de Catalina tenía una impresionante colección de obras de arte en sus paredes de cobalto con ornamentación dorada. El azul estaba bien. Pero las paredes de este lugar eran rojas. El rojo era sencillamente demasiado abrumador, y se sintió mareada con lo recargado que sentía a sus ojos simplemente mirar las habitaciones que les dieron. Si pudiera tener la libertad, pediría que quitaran las obras de arte de las paredes y las pusieran en un almacén mientras durara su estancia. Aunque incluso si quitara todos los adornos, todo lo que quedaría sería rojo. Rojo, el color que representa el calor de Geduld, pero, por alguna razón, también le hacía pensar en sangre. Reprimió ese pensamiento, ya que le provocaba escalofríos. Supuso que este nivel de arte decorando su alojamiento ya era menor que en otras habitaciones, debido a que Ehrenfest era un mero ducado medio. Rosemine ya podía imaginar la impecable sonrisa de Adolfine y los ojos giratorios de Hannelore si hubieran sido ellas las que se hubieran alojado en este lugar o en algún sitio aún más recargado. A pesar de toda su supuesta grandeza, era como si Klassenberg estuviera metiendo el lujo de Kunzeal en la cara de todo el mundo. A través de su herramienta de insonorización, les dijo a sus asistentes, esto debe de ser una pesadilla para una comprobación preliminar de veneno. Había simplemente demasiadas cosas que examinar. Ellos simplemente rieron entre dientes y la ayudaron a lavarse del viaje y prepararse para la cama. Rosemine se alegró de que los nobles durmieran en camas con cortinas. No podría dormir en esta habitación, que distaba mucho de ser acogedora, si la cortina no bloqueara la vista. Después de que Roswaal terminara de guiar a sus visitantes extranjeros, se dirigió al edificio este para informar a su verdadera ama, con un brío en su paso. Con un gesto de su caballero guardia, entró en sus aposentos y se arrodilló reverentemente ante ella. He venido a informar, mi señora. Para él, su grácil belleza no había sido tocada por el tiempo mientras lo contemplaba. Sus labios, pintados en un exuberante rojo Geduld, se curvaron en una sonrisa de lo más pacífica. Ahora, entonces.
Escuchemos acerca de nuestros invitados, ¿de acuerdo? Fin del capítulo 105. Buenas noches y otro más. Capítulo 106. Antoinette, los visitantes de Ehrenfest. Aunque había nacido de una delicada Eflorelume, Antoinette seguía siendo una dama de estatus elevado en este gran ducado de Klassenberg. Su estatus como dama solo era superado por las damas legítimas del clan archiducal, por lo que Antoinette se situaba por encima de todas sus compañeras archinobles. Eso era, por supuesto, solo una formalidad, porque en la práctica Antoinette era educada y mimada con un estilo de vida de calidad casi igual a la de Lady Eglantin. Antoinette era, después de todo, la hija ilegítima del actual Haupt Klassenberg, cuyo corazón estaba más cerca de Heduld. A pesar de haber sido bautizada por el esposo de su madre, no había duda de quién era su verdadero padre, y nunca fue apartada de él. Puede que Lady Eglantin fuera la favorita de su abuelo, pero ella era la favorita de su verdadero padre. A Haupt Klassenberg nunca le gustó mucho Lady Eglantin. Era educado pero distante. Comprensiblemente. El abuelo mimaba demasiado a Lady Eglantin, hasta el punto de que ella se sintió con la libertad de abandonar Heduld. Antoinette lo había sospechado antes, por la firmeza con la que esquivó el cortejo de los príncipes reales, deteniendo los esfuerzos de Klassenberg por expandir su influencia durante años. Su aceptación de la propuesta de Lord Lastolot dejó muy claro que Lady Eglantin no sentía amor por Klassenberg, su lealtad nunca estuvo con ellos. Todos menos Antoinette fueron tomados por sorpresa por su decisión de no elegir a un príncipe real en absoluto. Desde que se conocían, Eglantine siempre había sido débil e indecisa. En su entrenamiento de damas a nivel ducal, solo se llevaban unos pocos años, sin embargo, Eglantine solo la aventajaba en elegancia y en las artes. Era un motivo de envidia allí, era cierto, aunque Antoinette no se quedaba muy atrás en ese aspecto. Pero en lo referente a las sutilezas de la miel de Gran Maratur, las formas seductoras de Heduld y el arte de gobernar femenino, era demasiado vacilante y débil de corazón. No, Antoinette no estaba sorprendida, sino profundamente decepcionada. Para ser una dama que se decía superior a ella, Lady Eglantin se contentaba con ser solo la primera esposa del próximo Ob Dunkelfelger. No era una dama ejemplar de Klassenberg que haría todo lo posible por robar el corazón de un dios de la oscuridad que tuviera el mayor alcance en los cielos y envolverse en su capa para engrandecer su glorioso ducado. Si Antoinette fuera Lady Eglantin, habría tomado la mano del príncipe Anastasius sin pensarlo dos veces. No solo estaba tan sumido en la primavera por ella, sino que el segundo príncipe era más maleable a las artimañas femeninas. El camino más fácil para manipular y consolidar el poder de Klassenberg sería tener a múltiples, si no a todos, príncipes atados a Heduld bajo su reinado. Su padre sonreía de oreja a oreja cuando Antoinette dio la respuesta modelo, como se esperaba de una hija de Klassenberg. Esa es mi hija. Conoces tu papel y cómo traer gloria a nuestro ducado. Su padre negó con la cabeza cuando discutieron el tema semanas atrás, en primavera. Si tan solo Lady Eglantin tuviera la mitad de tu lealtad y devoción. Antoinette se limitó a sonreír recatadamente. El descuido nunca ha sido vuestro, padre. El abuelo es como un dios de la oscuridad que anhela a Mestionora, solo para que ella esté privada de la verdadera sabiduría. Ciertamente. El hilar de Dregarnur parece haberse detenido para él, suspiró, repitiendo el mismo lamento que había expresado innumerables veces antes. Luego la miró con ojos firmes. Prepárate. De los candidatos presentados para la próxima reina, Dunkelfelger y Arensbach están actualmente más adelantados en la carrera, lo cual no podemos aceptar. Me moveré para adoptarte a ti y a unas pocas más, ya que ya habéis recibido la aprobación de la antigua primera dama. Recuerda siempre perfeccionarte con esmero, tal como Heduld estabiliza la tierra. Antoinette inclinó la cabeza con elegancia, con una mirada obediente y recatada. Estaré lista para cualquier cosa. Su siguiente evento sería el momento en que Antoinette saldría de detrás del velo de Berbergen. Ya no era una subordinada de Eglantine. Esta era su oportunidad de convertirse en un futuro pilar de su ducado bajo la luz. Era un evento bastante modesto para preparar el escenario de su debut, la visita de la casa archiducal de un ducado medio. Sin embargo, este no era un ducado medio ordinario. Ehrenfest había ascendido en prominencia en los últimos años como un niño estrella surcando el dominio de Esterrat.
Su padre también dijo que sus contactos de la soberanía habían entregado la noticia urgentemente de que la familia real había concedido a Ehrenfest el honor de ser su ordosnelli a través de su última tecnología llamada imprenta, por lo que era urgente que Antoinette hiciera saber su existencia a este ducado medio. Si el impacto de la tecnología era tan expansivo como los eruditos proyectaban, entonces era crítico ganarse a Ehrenfest como una tierra subordinada para controlar las narrativas que barrerían la nación. Tal poder no podía dejarse en manos de Dunkelfelger o Arensbach, ya que eran los mayores rivales en la escena política. Desafortunadamente, Lady Eglantine ya tenía una conexión con la heredera aparente de Ehrenfest, por lo que tendría que trabajar más para refractar la luz de su antigua princesa. Pero eso podía esperar. Dulcetzen y Geduld a menudo iban de la mano. Antoinette observaría de cerca a Ehrenfest con la protección divina de Dulcetzen, haciendo los comienzos de sus conexiones hasta que llegara el momento de hacer un movimiento como la próxima representante de Geduld. El día de la llegada de sus visitantes de Ehrenfest, Antoinette hizo sus preparativos con esmero. Su cabello, rizos en una lujosa mezcla de rojos y dorados como el lecho rocoso que rodeaba la ciudad, fue peinado en un estilo más suntuoso con cintas y encajes. Enmarcaba bien su rostro, haciendo que sus femeninos ojos azules, del color del helado mar de Klassenberg, resaltaran para realzar su belleza. Llevaba uno de sus vestidos más refinados para enfatizar su inminente ascenso de estatus. Aunque Antoinette aún no se sentaría entre la familia archiducal, su posición estaba lo bastante cerca del trono de todos modos. Aup Klassenberg se sentaría en el centro con su trono, con su primera esposa Amarante a su derecha y su madre, la primera esposa del anterior Aup, a su izquierda. La segunda y tercera esposas estarían a la derecha, pero colocadas ligeramente detrás de Lady Amarante. Sus amantes estarían más a la izquierda. Sus hijos oficiales se sentarían justo después de la antigua primera dama. Los hermanos de Aup Klassenberg vendrían justo después, con Eglantine cerca de allí, ya que fue adoptada por el anterior Aup. Y Antoinette, como una de sus hijas no reconocidas más destacadas, se sentaba no muy lejos. Seguía siendo un asiento ideal para tener una vista de la sala. La sala de recepción, utilizada para la ocasión, era una de las mejores. Todo el salón estaba decorado con columnatas de 2 niveles y jarrones en el techo hechos de la más fina porcelana de los mejores artesanos. Centelleantes candelabros hechos tanto de piedras fai como de cristales brillaban intensamente en el centro de la sala, desde el techo cubierto de los atesorados cristales de ambre de su ducado que representaban el grandioso cielo, como si el propio Sterrat hubiera descendido para iluminar el ambiente. La pared estaba cubierta con el más fino papel pintado rojo oscuro, bordado con finos hilos de seda que representaban el cáliz de Geduld lleno de toda clase de flores. Esculturas de Geduld y sus antiguos subordinados se integraban bellamente en la pared en blanco y decoradas con oro dorado y cristales rojos. Eran obras maestras encargadas por los Aups de Klassenberg desde los primeros siglos y estaban bien conservadas hasta hoy. Hubo un tiempo en que la realeza y los altos cargos del país venían a admirar la belleza de esta sala, así como los regocijos que Klassenberg solía ofrecer. Antoinette escuchó las historias cuando era niña, sobre cuánto había sido Klassenberg el centro de la sociedad en su apogeo antes de la guerra, elegantes muestras de arte desveladas en el Castillo de la Soberanía, múltiples fiestas musicales en la academia donde tocaban los mejores músicos del país, y fiestas de té donde damas de todo Jürgen Schmidt lucían sus mejores galas y ganaban influencia con su belleza en esta misma sala. Recuperar aquellos días legendarios de vitalidad, arte y cultura era el deseo más querido de Antoinette. Soñaba con devolver a Klassenberg al primer plano usando las habilidades que su hogar le había enseñado para liderar con el ejemplo. Para ello, necesitaría encontrar un esposo con suficiente poder para hacer realidad sus sueños. Estar en este espacio exquisitamente adornado con una historia tan rica solo hacía que su calor interior fuera aún más brillante, sus ambiciones ardiendo como los vívidos fuegos del hogar que el color de Geduld simbolizaba. Los otros nobles entraron en la sala de recepción, ocupando sus posiciones habituales en la corte de Klassenberg. Los intérpretes de Espina Divina comenzaron a tocar las melodías estándar para tal evento. Y finalmente, tras un anuncio del asistente heraldo, Aup Ehrenfest, su primera dama y los demás de Ehrenfest entraron en la sala. Hubo un aire de escrutinio cuando sus invitados del ducado medio llegaron. Uno que rápidamente se convirtió en intriga e incluso envidia. Los ojos de Antoinette se clavaron de inmediato en el vestido que llevaba la primera dama de Ehrenfest. Era algo que nunca se había visto antes. Antoinette se avergonzaba de admitirlo,
pero los ojos de todos estaban puestos en la primera dama visitante de Ehrenfest. El vestido era grandioso e innovador, pero de alguna manera lograba no eclipsar demasiado a los anfitriones de mayor rango. El diseño podría calificarse de simple incluso para aquellos sin un ojo agudo, pero Antoinette sabía bien que no era así. Parecía una fina escultura por cómo se mantenía casi rígidamente perfecto sobre el cuerpo escultural de Lady Lavinia. El vestido tenía 2 capas, y el bordado único usaba cordones que hacían parecer que tallos llenos de hojas brotaban del vestido. El cuello de la capa exterior era amplio y añadía a la elegante figura de Lady Lavinia. Delicadas flores hechas de hilo, una especialidad de Ehrenfest, adornaban la capa exterior y la falda de tal manera que realzaban aún más el bordado. El color también era único. Era un tono de azul muy distintivo pero tranquilo, nunca antes visto. Antoinette tenía buen ojo para los colores de moda que habían agraciado la alta sociedad, pero no estaba familiarizada con este tono. Sí, el atuendo lograba un fino equilibrio de no eclipsar a la primera dama de Klassenberg, pero uno podía ver fácilmente cómo el vestido podría haberse elevado aún más, de tal manera que no solo superara a Klassenberg, sino incluso a las reinas reales, si se decoraba con eso en mente. Solo lograr el equilibrio adecuado requería una gran cantidad de habilidad. Era todo lo que Antoinette podía hacer para contenerse de soltar un suspiro de ardiente admiración. No parece en absoluto delicada como la belleza más ideal de Geduldo Flutrane, pero es indudablemente hermosa. ¿Cómo mantiene el vestido esa forma escultural? Los eruditos tenían razón, aún había muchos misterios ocultos dentro de Ehrenfest. Años atrás, Lady Lavinia había conquistado a toda la sociedad de damas de Jürgen Schmidt con su brillante y audaz vestido de la ceremonia de atadura estelar, tanto que los versados en pintura se esforzaron por ilustrarlo. Y como las tendencias fluían desde arriba, era casi un secreto a voces que la primera esposa de Ob Klassenberg, Lady Amarante, se lamentaba de no poder usarlo debido a la preservación de la dignidad. Pero ahora que el comercio con Ehrenfest estaba abierto, era solo cuestión de tiempo que las tendencias fueran tomadas y usadas por las damas de Klassenberg para hacer las suyas. Habría una carrera para ver quién luciría las mejores modas muy pronto, si las miradas codiciosas en los rostros de todas las damas eran un indicio. Luego posó sus ojos en la chica que caminaba junto a la primera dama de Ehrenfest, la famosa Lady Rosman en persona. Antoinette la había visto en la academia, pero seguía siendo todo un espectáculo ver a alguien que era un retrato exacto de la diosa Mestionora. Si su premio a la primera de la clase era verdaderamente merecido, entonces poseía un valor más allá de su belleza que atraería la atención de la realeza algún día, lo quisiera o no. En otras palabras, era la competencia potencial de Antoinette entre las candidatas a novia real. Comparada con su madre adoptiva, Lady Rosman iba vestida de una manera aún más sobria, todavía única por la abundancia de flores realistas hechas de hilo en el pecho y la tela en degradado que era nativa del estilo de tintura tradicional de Ehrenfest, pero el atuendo usaba un solo color en una gradación de tonos. El color elegido para el degradado era un tono de azul algo apagado, pero realzaba el contraste con su cabello en cascada y reluciente como el cielo nocturno. Luego estaba su conjunto de calzado, siempre tan único. No era educado mirar hacia abajo a los pies de una compañera dama, pero cómo no hacerlo, dada la llamativa moda. Este estilo particular de botas ya había estado atrayendo la atención en la academia el invierno pasado, pero el par que llevaba para esta ocasión era el más llamativo hasta la fecha. En contraste con el vestido azul pálido en degradado que llevaba, las botas azul oscuro llamaban la atención con su armazón dorado y estaban bordadas con toda clase de flores veraniegas. El calzado tenía un tacón alto que añadía elegancia a su porte al caminar. Antoinette estaba segura de que la primera dama de Ehrenfest también llevaba un par similar, tras una inspección más cercana. Los invitados de Ehrenfest se arrodillaron y se intercambiaron los saludos estándar. Aunque fue bastante extraño. En lugar de ser serviles como las delegaciones de Lord Sigo, excesivamente humildes como las de Gauss-Boutel, los líderes de Ehrenfest fueron respetuosos sin congraciarse. Conscientes de su lugar, pero sin dejarse intimidar. A pesar de ser solo un archiduque de un ducado medio, el porte de Ehrenfest era sereno y lleno de dignidad. Su primera dama estaba compuesta, sus ojos azul-verde tan tranquilos como las aguas más calmadas de Verfuremeer. Lo que se suponía que sería un comienzo intimidante para la visita no ejerció tanta presión sobre sus invitados como se pretendía originalmente. ¡Qué peculiar! Su audaz comportamiento bajo la presión pretendida no era lo único peculiar de Ehrenfest.
Lady Rosamine, la rumoreada heredera aparente de Ehrenfest, era un tanto enigmática. Mirando el cabello azul compartido entre Auber Ehrenfest y Lady Rosamine, Antoinette se preguntó distraídamente si los rumores de que Rosamine era realmente hija del predecesor de Auber Ehrenfest eran ciertos, y si la chica fue adoptada de manera similar a ella misma para reinsertarla en la familia archiducal. Antoinette aún no había sido adoptada. Aunque su ubicación cerca de su padre debería señalar su alta posición, todavía no era oficial. Por lo tanto, seguía siendo archinoble en estatus, y el decoro dictaba que Antoinette debía dar los saludos primero. Mi nombre es Antoinette, Lady Rosamine. ¿Puedo rezar por una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos estivales de Leidenschaft, el dios del fuego? Hubo una pausa ligeramente más larga, y en lugar de decir la respuesta estándar, Lady Rosman repitió su nombre con los ojos muy abiertos. ¿María Antoinette? Antoinette se quedó helada, porque Lady Rosman añadió, Marie, a su nombre, pero seguro que esta inteligente jovencita no había oído mal que su nombre era solo Antoinette. ¿Podéis? Lady Rosman respondió al saludo apropiadamente, con una sonrisa firmemente en su lugar, como si la extraña adición nunca hubiera ocurrido. La bendición fue dada, pero Lady Amarante, por supuesto, no pensaba dejar pasar el accidental error de nombre, a juzgar por el brillo en sus ojos. Haupt Klassenberg dio inicio a la celebración, pero no olvidó añadir que tenían mucho que discutir con la casa archiducal de Ehrenfest. Lo cual fue respondido con una sonrisa impecable por Auber Ehrenfest. Antoinette había oído de su verdadero padre y de la primera esposa que Ehrenfest se negó a aceptar la culpa de convertirse en la chispa que provocó su caída del primer puesto, y parecía que estar en otra tierra que era claramente superior no cambiaría su opinión en el corto plazo. En la reunión de bienvenida, Lady Amarante decidió hacer la pregunta que estaba en el primer plano de la mente de Antoinette. He notado que Lady Rosman añadió el nombre, Marie, al nombre de nuestra querida Antoinette. ¿Por qué haríais eso?, me pregunto. ¿Es una costumbre única de Ehrenfest? Varios nobles rieron entre dientes ante la censura, intuyendo una debilidad en sus invitados de Ehrenfest. La mirada en el rostro de la primera dama de Ehrenfest cuando miró a Rosamine era una mezcla de agudeza y curiosidad, por lo tanto, no era una costumbre de Ehrenfest, sino una rareza exclusiva de Lady Rosamine. Antoinette volvió su mirada hacia la chica, que, contrariamente a lo esperado, no estaba avergonzada. Lady Rosamine tenía una sonrisa afable en su rostro. Oh, cielos, parece que la referencia que Gran Maratur permitió que escapara de mis labios no es bien conocida en Klassenberg. Eso parece. Entonces, ¿seréis la emisaria de Analtung en este asunto? Preguntó Antoinette mientras el tono de la sala cambiaba de ridículo a curiosidad. Algo que fácilmente podría invertirse dependiendo de la respuesta. La chica simplemente sonrió feliz, sus ojos dorados brillando. Sería un placer. Amo leer más que cualquier otra cosa, y entre el material que he leído, hay muchos relatos de las bondades de Verfuremeer. Una de sus amadas criaturas se asemeja a los niños estrella, y brilla intensamente en el fondo marino. Uno de sus apodos es la Marie, estrella del mar. Contemplaros, Lady Antoinette, me hizo pensar en ese tesoro particular de Verfuremeer, dado el color de vuestro cabello y lo brillantemente que resplandecéis. Ahora era Antoinette la avergonzada, aunque era más timidez que otra cosa. Su rostro se sonrojó a pesar de su entrenamiento, y no pudo evitar sonreír ante el elogio directo. ¡Oh, cielos! Entonces es un honor que me veáis de esa manera. Lady Eglantine rió entre dientes. A menudo he dicho que es bueno que Rosamine no sea un lord, dada su habilidad con Gran Maratur. ¿No estáis de acuerdo? Ciertamente. Estaba irremediablemente de acuerdo con Eglantine en este asunto. Como damas de Klassenberg, no eran ajenas a los elogios melosos de la gente a su alrededor, pero la forma en que Lady Rosman las alababa era singularmente sincera, sin el velo de Verbergen. Cuando uno miraba a Antoinette o a Eglantine, pensaba en la diosa de la luz o en diosas menores en el eufemismo habitual o, en el peor de los casos, en hermosas flores. Lady Rosamine la comparó con una belleza misteriosa bajo el mar. Fue un cumplido fresco que nunca había oído antes. Desearía poder ver a esta hermosa criatura, admitió con un suspiro nostálgico, curiosa por la belleza que había inspirado a la heredera de Ehrenfest. La sonrisa de Lady Rosman se iluminó.
Verdaderamente, aparte de las hermosas estrellas bajo el mar, el nombre María Antoinette también perteneció a una antigua reina, renombrada por su personalidad honesta y adorable. Si Antoinette no supiera lo contrario, habría pensado que Lady Rosman ya se había enterado del propósito secundario de este banquete y de los preparativos de fondo para el próximo papel de Antoinette de pisar el centro del escenario del poder. Eglantine parecía pensar de manera similar e instó a su joven amiga a hablar más de esta antigua reina de la que nunca se había oído hablar. La historia de Lady Rosman fue inesperada. Habló de la antigua reina como una protectora de mujeres y era tan acogedora como Gedud. Como Wiechenmich, amaba a los niños y protegía a las madres menos afortunadas. No solo eso, sino que era profundamente amada por Kunceal, ya que era una mecenas de las artes. Antoinette se preguntó de qué milenio era esta reina, pero seguramente cualquier reina conocida por su hermoso corazón y su gracia era digna de compartir el mismo nombre. Fin del capítulo 106 y fin de la parte 55. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?